¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Pues estamos aquí en Proceso Televisión. Hoy vamos a hacer una entrevista con un personaje muy interesante. Ella es Tatiana Bernaldez y me llamó mucho la atención este estudio que ella hizo y que publica en este libro, que es Memorias, las manos nahuas, y que es un análisis de la simbología cosmogónica aplicada en los bordados textiles del municipio de Naupan, Puebla. Es la Sierra Norte de Puebla. Es muy interesante porque ella realmente hace un análisis con toda una metodología, un análisis muy riguroso, pero además muy interesante porque lo que ella nos dice es que en los textiles de su comunidad pues está la historia, y es una historia que tiene que ver con la naturaleza, con la tierra, con el rescate de sus orígenes y de sus raíces, y que mucho en el sentido, ahorita vamos a platicar con ella, mucho en el sentido de cómo es que frente a esta producción de una comunidad hay grandes empresas internacionales que se están robando el diseño de sus vestidos. Bueno, estamos aquí con Tatiana, muchísimas gracias, y cuéntanos un poco, un resumen de qué es lo que has hecho, tu trabajo. Es también producto de tus viajes por Latinoamérica con los pueblos indígenas, desde el Perú, Brasil, Guatemala, o sea, tienes un largo camino, Tatiana. Panoltitzino José Kenquichoa, muchas gracias. ¿Cómo estás? Pues muchas gracias por la invitación a platicar contigo este trabajo y con todos ustedes. Bueno, este trabajo comienza hace alrededor de casi 10 años, donde pues emprendo un viaje por algunos países de América Latina que pues son textileros por excelencia, digamos así, donde evidentemente, bueno, hay comunidades indígenas que se dedican a la tradición de la fabricación de textiles, principalmente para uso cotidiano. Como sabemos, pues las vestimentas tradicionales están consideradas como prendas utilitarias. Esto significa que tienen una función o tienen un sentido por el cual existir. Y bueno, esta funcionalidad se relaciona con lo artístico, que muchas veces se nombra como artesanal, pero bueno, yo discuto mucho estos conceptos porque evidentemente después de haber estudiado en algunas comunidades y sobre todo aprendiendo las prácticas del textil, porque bueno, me instalaba en comunidades, aprendí a bordar, a tejer en telar de cintura, también a utilizar el malacate, que es uno de los instrumentos más antiguos para la elaboración de textiles americanos. Y bueno, comienza en ese entonces, hace aproximadamente 10 años, pero surgió con una inquietud que yo tuve participando en una publicación como diseñadora, se llama Geometrías de la Imaginación y fue editado por Conaculta. Ya lleva varias ediciones este catálogo, es un catálogo iconográfico. Y a mí me llamó la atención cómo desde la antropología y desde las ciencias sociales se toma desde muchos aspectos como superficiales, digamos, y se toma como artesanía, cuando este concepto de artesanía, a mi punto de vista, tiene que ver con cuestiones más como de intercambio comercial o intercambio económico. Si lo nombramos como desde el punto de vista artístico, pues nos arroja otros datos culturales y de prácticas culturales sobre todo, pero ¿qué pasa si lo tomamos desde el aspecto científico? Y es ahí donde surge mi primer cuestionamiento para poder emprender este viaje, que básicamente tuvo que ver también con convivencia en las comunidades, acompañamiento a procesos de organización comunitaria, congresos intercontinentales de pueblos indígenas, y así comienza. Tatiana, es que este viaje fue muy vivencial, fue pues de reconocimiento también de raíces, ¿no? De todo lo que son los pueblos originarios de América Latina, y llama mucho la atención que tus estudios, porque además tú eres egresada de la Universidad, ¿no?, de Puebla, sí. Pues tú aplicas toda esta metodología para estudiar esta simbología, pues que representa una historia, ¿no?
Sí, y bueno, yo ahí me hice un cuestionamiento porque todavía no había terminado la carrera de diseño gráfico cuando emprendí el viaje. Yo me preguntaba si los diseñadores gráficos nos enseñan a crear símbolos, también bueno, deberíamos de estar capacitados para estudiarlos, no nada más para generarlos, sino para estudiarlos. Y me llamaba la atención cómo en las carreras de diseño gráfico, por lo menos aquí en México y en algunos países de América Latina, se basan principalmente en cuestiones de mercadotecnia, de publicidad y cuestiones muy superficiales, quitándole pues la rigurosidad que tiene el diseño gráfico desde sus orígenes, porque parte del arte que bueno, es una crítica también para el arte contemporáneo cuando surge el diseño gráfico. Y bueno, yo traté de rescatar ese tipo de fundamentos del diseño gráfico y bueno, resolver un cuestionamiento muy personal que tenía que ver pues con mis orígenes, porque bueno, desde niña yo crecí en la Sierra Norte de Puebla, en el municipio de Huauchinango. Yo me acuerdo cómo eran las blusas perfectamente, me acuerdo de los colores, me acuerdo que los estampados eran más amplios, tenían otro tipo de configuraciones y cada vez han ido cambiando. Entonces en este proceso también vivencial había notado algunos cambios. Y bueno, fue por lo que me interesó saber y estudiar por qué es lo que ha cambiado más, por qué la materia prima se ha ido encareciendo. Esto fue los datos que recopilé en América Latina, cómo la materia prima se ha encarecido, cómo hay muchos procesos de pérdida de la iconografía textil por causas como la discriminación, también pues la producción en masa, como un campesino pasa a cambiar su vestimenta tradicional por la vestimenta de obrero, que esto surgió pues en los años 70 y un poco antes en los procesos de urbanización y de industrialización en los pueblos indígenas, digamos la Sierra Norte de Puebla. Entonces bueno, yo me hice... En lugar de que se me resolvieran muchas dudas viajando y conociendo en las comunidades, pues surgieron muchísimas más problemáticas y más dudas. Fue por eso que yo regresé a la Sierra Norte de Puebla y comencé un trabajo de documentación ya enfocado en el municipio de Naupan, Puebla. ¿Por qué escogí Naupan? Porque, bueno, antes pertenecía al municipio de Huauchinango y es una zona alta donde la simbología todavía no ha sido tan perturbada. Ha sido como... resguardada en cierto sentido las configuraciones abstractas que se plasman y ha sido reapropiado, bueno, estas son conclusiones que saco más adelante, el arte ha sido reapropiado por las mujeres indígenas, porque en el siglo XV y XVI vinieron los españoles con catálogos iconográficos para que fueran imitados por las bordadoras indígenas y bueno, ahí lo relato un poco en el libro, describo cómo eran más figurativos, eran más realistas las imágenes, más también tenía la particularidad de la singularidad y cómo la mujer indígena a lo largo de los años se ha ido apropiando del arte y lo que hace es abstraerlo, volverlo más geométrico, más profuso y entre otras características. Entonces este es parte del análisis. Es como... voy a ser un poco burdo, por así decirlo, es saber leer, los símbolos del vestido indígena, en este caso de Puebla, pero también lo viste en muchos pueblos, otros pueblos de América Latina, ¿no? Sí, de hecho era como un proceso de aprender a decodificar, digamos así. Por eso me aventuro a hacer un análisis semiótico que, bueno, hasta hace 5 años que lo comencé a escribir, no había todavía no hay un análisis similar en donde nos atrevamos a tomarlo como una narrativa o cuestiones ya de un lenguaje. Sí. Entonces lo que hice fue aprender tanto como me internaba en las comunidades, pues por ejemplo en la comunidad quichua Tunibamba que estuve en Ecuador, yo llegué a ser bilingüe pasiva de la lengua quichua, de tanto estar ahí conviviendo y compartiendo también pues la cosecha de la papa, la siembra. Yo llegué a entender todo lo que me decían, pero bueno, nunca me atreví a hablar el quichua.
Y en este proceso yo le llamo reidentificación cultural, y los antropólogos le llaman observación participante, lo que yo hice fue aprender a decodificar. Sí. Y esto mismo lo replico en Naupan, pero ya más apegado a mis orígenes y bueno, también pues el legado familiar un poco. Revisando un poco a esta simbología, traes ahorita un vestido muy representativo de tu comunidad. Sí. Nada más para que expliques cómo es que encuentras tú esta narrativa, ¿no?, en cada una de las figuras. Bueno, esta blusa se llama Masat, este tipo de diseño, y representa la piña. Puede interpretarse de diferentes maneras, porque bueno, tengo recopilación de algunos mitos sobre la piña. En el municipio de Naupan me han dicho 3 relatos sobre la procedencia de la piña. Se dice que antes toda esa zona estaba sembrada con piñas, pero que hay una versión que dice que que Dios se enojó con la comunidad porque cometieron una falta y se acabaron las cosechas de la piña. Hay otras versiones donde dice que llegó una plaga, y hay otra versión que dice que un extranjero compró la semilla y automáticamente la dejaron de sembrar. A mí me llama la atención esta blusa porque hay varios diseños, varias composiciones con respecto a la piña. Aquí lo que parece fundamental es el primer plano, que son estas aves, estos pájaros. Bueno, en realidad aparecen los animales en las blusas porque cuando uno está cosechando, esto lo aprendí en la práctica, no fue en entrevistas ni nada con las mujeres, sino que en la práctica, cuando ya está lista la cosecha, ya sea de maíz, ya sea de calabaza, de cacahuate, de chile, es porque ya están los animales ahí. Entonces así se sabe que ya está listo. Y uno tiene que ir a cosechar rápido para que no se lo vayan a comer. Y por eso casi siempre cuando en las blusas de los municipios con presencia indígena hay pues flora y fauna, y esto tiene que ver ya con cuestiones también hasta mitológicas, porque pues depende para qué sirve la planta que se está bordando. Hay leyendas, hay incluso por ejemplo la blusa que yo analizo en el libro tiene que ver con la milpa, y está relatada la trilogía clásica milpera, que es la siembra la cosecha del maíz con la flor de calabaza y con la enredadera del frijol, y también está la tierra arada. Este tipo de blusas pues yo las puedo decodificar, pero también las aprendí a bordar. Me tardé varios años, la verdad, a aprender a bordar, pero a mí me sirven todas estas herramientas para poder tener un mayor acercamiento a la decodificación del símbolo y poder hacer reconstrucciones históricas y de documentación en base a las blusas. Y bueno, la mayor parte del significado lo que me lo da es la vivencia en la comunidad, o lo que me lo dio, porque me fui a vivir a Naupan y a Huauchinango. Estuve entre Naupan y Huauchinango una temporada un poco larga para poder comprender. O sea, esa era mi intención, comprender por qué se hace este tipo de blusa. No era y los colores también, ¿no? Los colores también tienen otro significado, son indicadores culturales. Lo que menciono mucho es como cuando las faldas son negras, las enaguas son negras, es que la mujer que las porta generalmente habla la lengua náhuatl en la Sierra Norte de Puebla. Y cuando tiene las faldas blancas, habla la lengua ñacñú o totonaco. Entonces nos está diciendo, esto sucede en la Sierra Norte de Puebla. En otras comunidades y en otras culturas funciona diferente, pero yo llegué allá al grado de poder decodificar todo esto. Tatiana, no recibes apoyo de ninguna institución, es mucho el esfuerzo autogestivo. Es una aventura la que estás haciendo por América Latina hasta llegar a Puebla, y que además de rescatar, ¿no?, la historia, la simbología textil de los vestidos de la comunidad de Naupan, ¿cuál es tu meta? ¿Qué pretendes?
¿Qué propones tú? Bueno, yo creo que cada vez me estoy acercando un poquito más a la meta. Tengo varias y algunas son pues abordadas de diferentes áreas o disciplinas. Una de ellas es, casi siempre me preguntan que cómo podemos dignificar los textiles indígenas o salvarlos. Pero bueno, en la cuestión, por ejemplo, de lingüística, que es mi otra carrera, decimos que no podemos una persona no puede salvar una lengua, es imposible. Entonces, eso lo determinan los hablantes. Y por ejemplo, con las blusas pasa lo mismo con los diseños. Yo no creo que se deban dignificar los textiles indígenas porque su condición es ya de dignificación, sino los que nos debemos de dignificar somos los diseñadores. Entonces hacia eso apunta una de mis propuestas, que tiene que ver con una metodología que estoy desarrollando para ayudar al diseñador a que explote su creatividad en vez de explotar a los artesanos. Sí, así suena. Y también, bueno, ayuda a comprender también la construcción de este tipo de composiciones que son abstractas y, bueno, tienen un sustento matemático, digamos, geométrico. Y en base a todo esto es que yo estoy desarrollando, bueno, ya está lista mi metodología. Yo quiero publicar más libros acerca de esta información que ya tengo recopilada. Y bueno, en otro sentido, desde otra área, lo que quiero es pues aportar a la salvaguarda de la indumentaria tradicional, tan solo del municipio de Naupan, porque es de donde tenemos como más información rigurosa, digamos así. Y lo que pretendo es hacer una petición a la UNESCO para que se salvaguarde la indumentaria tradicional del municipio de Naupan como obra de arte y patrimonio intangible de la humanidad. Que esto ya sucede en países como Perú. En la isla Taquile la indumentaria tradicional está salvaguardada. Ya. Y bajo esta intención, ¿qué nos puedes decir de este robo, ¿no? Que así ha sido calificado, de parte de grandes pues empresas y transnacionales del vestido, de la vestimenta de pueblos indígenas de México y me parece que también de América Latina, ¿no? Bueno, esta problemática yo ya la había observado en países como Perú, Colombia y Bolivia, en donde el mercado en cuestiones de textileras ya lo tienen ganado pues empresas asiáticas y bueno, está muy acelerado este proceso de plagio desde hace varios años. Y yo llegué a México, cuando llegué a México pues comencé a decir a todo el mundo: se están plagiando los textiles, ya no les vendan a los diseñadores de modas porque los están patentando y van a haber problemas. En ese momento nadie me entendía, no me hacían caso. ¿Eso qué año yo fue? lo dije en la comunidad, fue en el 2000, pues desde que llegué, 2011 o 12 aproximadamente. Y bueno, comencé a hacer este trabajo de documentación. Y sí alertaba a las mujeres bordadoras, pero como decimos, alguien no puede llegar a intentar salvar algo, porque bueno, no te hacen caso, o como es una cuestión desconocida, pues no se comprende. Lo que sucedió después fue que se pusieron de moda los textiles y el plagio con una diseñadora francesa que patentó la blusa de Tlahuitoltepec, Oaxaca, que es una blusa yuk, mije. Y bueno, aquí fue donde se desprendió todo este tema de la moda textil y con respecto al plagio, pero fue 4 años después. Yo ya tenía listo el libro en ese entonces. Bueno, y lo que sucedió fue que ahora ya las mujeres tienen más cuidado, pero también sucede que en México, bueno, no estamos tan avanzados en cuestiones de propiedad intelectual de los pueblos indígenas, tampoco se comprende muy bien cuestiones de derechos colectivos, porque, bueno, pasa desde la lengua. Entonces, si en la lengua ya tenemos problemas de interpretar, que es lo que sucede mucho con los juicios orales, por ejemplo, que dictaminan algo, digamos un caso, un ejemplo, voy a decir un ejemplo, con los tojolabales de Chiapas, cuando se les pide traducir pues la sentencia a un asesino, ellos no pueden hacerlo en singular,
se tiene que hacer colectivo. Entonces se sentencia toda la comunidad. Y cuando se traduce al castellano se está diciendo que se está sentenciando toda la comunidad. Y bueno, los abogados dicen con castellano, dicen, ¿pero por qué? Si solo uno lo mató. Y dicen los tojolabales, pues es que si una persona de nuestra comunidad comete un asesinato, es porque está fallando toda la comunidad y todos somos culpables. Entonces, en este sentido, es muy difícil que la cuestión de patrimonio cultural o propiedad intelectual colectiva o de pueblos originarios se comprenda o se resuelva nada más con una ley. Por lo cual, pues yo estoy proponiendo que nos salvemos los diseñadores, que nos reivindiquemos también como diseñadores, porque nos enseñan una carrera de algunos casi 10 años, 7 años, 5 años, para poder generar diseños, para ser creativos, y bueno, se prefiere el típico copiar-pegar, y bueno, esto es un problema porque bueno, se está perjudicando, se está quitando el mercado a los artesanos que realizan sus propias vestimentas y también tienen pues una forma muy diferente de percibir este tema. Tatiana, ¿crees que tenga una salida a toda esta problemática? ¿Se puede avanzar en este nuevo gobierno donde está Adelfo Regino, un indígena de Oaxaca, está Carballo, que es Nahua de Veracruz? O sea, parece como que hay una mayor representatividad indígena para este nuevo gobierno. ¿Qué se puede hacer ahí? Pues podría ser que se avance un poquito más como se ha avanzado en países como Panamá, que por ejemplo la cultura cuna tiene esta cuestión de propiedad intelectual de pueblos indígenas y no se pueden replicar los diseños cunas, o lo que pasa en la isla Taquile de Perú, que si algún intermediario va a llegar o un diseñador de moda quiere llegar a intervenir los diseños, pues tiene que haber una asamblea con la comunidad en donde todos salgan favorecidos. Y esto se trata, el tema que han mencionado mucho, de comercio justo, pero también esto de comercio justo se está malinterpretando y bueno, las empresas lo están tomando como un doble discurso. Que estoy aportando a darle trabajo a los artesanos, pero bueno, son evidentemente cuestiones, pues yo le llamo de desplazamiento simbólico. Y bueno, en México, por lo menos ahora, si no tenemos más documentos que en donde hayan investigaciones pues rigurosas sobre la iconografía como proceso artístico, también como un proceso mental. Ahí están interviniendo categorías mentales, porque es una representación artística. Si no tenemos pleno conocimiento de esto, difícilmente vamos a poder entender esta problemática. Y bueno, también hay mucha discriminación académica, porque por ejemplo, este tema, aquí en México, en alguna universidad, bueno, antes de que yo me fuera a presentarlo en otros países, en otras universidades, no lo tomaban mucho en cuenta. Eso es lo que más me llamó la atención. Y bueno, está esta cuestión de desplazamiento simbólico que está acompañado también de procesos de gentrificación de los pueblos indígenas. Pues es todo un mundo a partir de un vestido, ¿no? Es un universo que te vas descubriendo y al final es una lucha por los derechos de los pueblos indígenas de América Latina, ¿no? Sí, claro, sí, sobre todo pues que se conozcan principalmente estos derechos. Bueno, los pueblos indígenas ya están visibilizados, ahora lo que corresponde es llegar a un mejor diálogo en donde se puedan resolver estos problemas tanto de discriminación de todos los niveles, hasta también de conocimiento, porque bueno, Gerardo Pérez también menciona mucho esta palabra epistemicidio, que tiene que ver con pues, la aniquilación del conocimiento americano prácticamente. Entonces, bueno, si los gobiernos llegan a comprender también la importancia de esto, pues sería enriquecedor y pues más justo, ¿no?
Bueno, pues estamos ante una oportunidad ahora que va a empezar un nuevo gobierno, ¿no? Sí. Tatiana, pues muchísimas gracias. Tu trabajo es muy importante, es un rescate histórico y de una narrativa que parece que se va perdiendo un poco en el tiempo, pero que queda ahí, en el vestido, ¿no? Sí, sí, Pues claro. muchas gracias, Tatiana. Gracias.